Hola, bienvenidos a Arrepentimiento. Esta semana vamos a hablar de esta novela que es la primera de la trilogía de el detective Arturo Zarco, creado por la escritora Marta Sanz. Es una autora española. Esta novela se llama Black, Black, Black. Marta Sanz es una autora como muy conocida, muy famosa. Yo la conocí en pandemia porque mi mamá compró la tercera parte de la trilogía que se llama Pequeñas Mujeres Rojas y después decidió comprar los otros dos libros restantes. El primero es este. Ahora, me dieron ganas de leerla porque leí un artículo en El País que habla y recomienda a la autora y específicamente la novela de la vez anterior que se llama El Ángel de Piedra. Recordarán, esta autora canadiense muy rara y poco conocida. A raíz de eso yo decidí darle una oportunidad a Marta Sanz. Ahora, esta es una novela como con mucho humor negro, un humor muy especial. Si a ustedes les gustan las novelas policíacas de suspenso, llámese Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Henning Mankell, que lo hemos visto aquí muchas veces, todas ese tipo de novelas, esa novela del detective, la figura del detective y hasta cierto punto el estereotipo, porque así se volvió. Olvídense de eso, porque Arturo Zarco es un detective fuera de serie, basándonos en esos detectives, principalmente porque, bueno, es un detective que es homosexual, abiertamente lo dice, y su manera de proceder es muy distinta a la de los otros detectives, no solo por la cuestión de su sexualidad, sino por cómo es él, su personalidad. Ahora, esta historia comienza cuando la familia de Cristina Esquivel, que es una geriatra asesinada un año antes de que empiece esta historia, en su piso en un edificio en Madrid. Los padres, un año después del hecho, contratan a Arturo Zarco porque no están contentos con el resultado o con la poca eficiencia de parte de la policía. Ellos acusan al esposo, que, bueno, tal cual lo dicen, es un moro. Entonces, obviamente la mató. Bueno, es un marroquí que vive en Madrid. Cristina Esquivel se casa con él, tienen una hija y, bueno, los abuelos, los padres de Cristina, están furiosos porque además no pueden ver a la nieta porque está en Marruecos y porque ellos aseguran de que obviamente el marido la mató simplemente por ser moro, así lo dicen tal cual. Ahí empieza ese chispazo como de la cuestión social. Alberto Zarco va al edificio, empieza a interrogar a los vecinos, primero finge un poco que no es detective, pero bueno, a raíz de eso se involucra de una manera muy personal específicamente con unos inquilinos de uno de los departamentos, que es, bueno, la mamá de un muchacho que es daltónico, que se llama Olmo, que es como entre un adolescente y entrando a la parte adulta, que es un adolescente muy hermoso, muy angelical, obviamente se enamora de él, pero es un adolescente que su pasatiempo es disecar y coleccionar mariposas, un poco como el personaje ese un poco siniestro de John Fowles, que se llama El Coleccionista, que está la novela y hay una película por ahí, y bueno, si han visto y han leído El Silencio de los Inocentes, que es aún más perturbador, sabrán a lo que me refiero. No es el caso, pero hay un guiño especial en eso y sí pone los pelos de punta. Conforme va avanzando la historia, las cosas nunca son lo que parecen como en toda novela de detective, pero lo interesante aquí es el humor negro, muy negro del detective, ciertas bromas totalmente fuera de lugar, ciertas maneras de conducirse con el resto de los inquilinos y además algo muy interesante es el manejo de los personajes. En la primera parte habla Arturo Zarco todo el tiempo, él siendo el detective, él siendo investigador y todo el tiempo aclarando esta parte de no soy policía. La segunda parte es una especie de diario en donde habla la mamá de Olmo. Es un diario donde habla con su psicólogo y al mismo tiempo tiene todas estas sesiones ginecológicas. Y es ella, siendo ella en esta parte de madre, mujer, persona y cómo vive en el edificio. No todo es lo que parece y no todo es real en ese diario. Y la tercera parte es Paula, la exmujer de Arturo Zarco, que es un personaje yo creo que es el que más me gustó de toda la historia porque ella se divorcia de Arturo Zarco porque él obviamente se casa con ella siendo homosexual y de alguna manera le rompe el corazón porque a la mitad del matrimonio ya se da cuenta de sus preferencias y hasta cierto punto siguen siendo buenos amigos. Él tiene una relación, ellos, muy inusual porque él le habla todos los días que termina un caso y en especial en este para contarle. Y digamos que ella le da muchas... la opinión de ella le ayuda mucho a él a vislumbrar ciertas cosas que él no está viendo porque deja de ser objetivo a raíz de que se enamora del muchacho, Olmo. La tercera parte, escuchamos la voz de ella, en donde de alguna manera ella ayuda mucho a resolver el caso. No voy a mentirles, la manera en la que termina y sobre todo
quien resulta ser el asesino, porque bueno, obviamente como en toda novela policíaca descubrimos un año después quién fue quien mató a Cristina Esquivel, quién fue quien la mató y por qué la mató. Porque bueno, Cristina Esquivel, como todas las víctimas de toda novela policíaca que se respete, había una razón y hay una razón oscura. No justifica el crimen porque de ninguna manera lo hace, pero hay una razón muy importante. No me convenció ese final, ni me convenció mucho quién era el asesino, pero eso bueno, es una cuestión personal. Como lectora de muchas novelas policíacas, no esperaba eso. Eso fue algo, siento que fue un poco forzado, un poco apresurado. Pero bueno, esa es mi opinión, quizás tenga que leer las otras dos novelas de Sarco. Ahora, algo que me gustó mucho son las cuestiones alusivas a Raymond Chandler, a Dashiell Hammett, a ese par de detectives de esos dos autores que son Philip Marlowe y Sam Spade. Que ellos sí es la típica figura del detective, la gabardina larga, el sombrero, el cigarro, esa manera como tan directa de tratar con las cosas. En este caso no la hay, pero Arturo Sarco siempre los está citando, siempre los está recordando. El sueño eterno, que es la primera parte de toda la obra de Chandler, alusiva a Philip Marlowe, un poco también de la película, que está la película del sueño eterno, y vaya, muchos autores, muchos guiños, que si ustedes han leído a esos autores, los reconocerán aquí. Yo sí la recomiendo, sí me gustó, sí pienso seguirla leyendo, pero como les digo, la parte final a mí no me terminó de convencer. Así que bueno, si tienen alguna otra novela de ella que puedan recomendar, adelante y nos vemos la siguiente semana.